Buen día. Gracias por estar con nosotros. Es otra oportunidad de compartir en el ángulo lo que estamos viendo en esta ocasión sobre el panorama de la economía venezolana para el segundo semestre. Ya concluida la primera mitad del año, pues podemos echar unas pinceladas a ver qué esperar en lo que resta de año y qué podemos encontrar para efectos de las implicaciones, las consecuencias sobre cualquiera de las áreas de negocio en las que están ustedes. Pues este análisis es, por supuesto, para los clientes que están en sectores muy diversos, por eso tratamos de ampliar todo el radar a lo que puede estar afectando los negocios y particularmente en el área financiera, lo que a Fivenca afecta a través de los distintos instrumentos y negociaciones que hacemos con ustedes. Voy a hacer unos comentarios iniciales antes de entrar en las cifras para poder sacar alguna visión de dónde podemos aterrizar a final de año y de qué depende de que las cosas se pongan peor o mejor. La primera pregunta que voy a tratar de alumbrar un poco es si efectivamente es posible un crecimiento en el 2021. La verdad es que después de que ha caído tanto la economía, es posible que ocurra. Voy a argumentar qué naturaleza tiene ese crecimiento, porque no es ni la economía venezolana una economía convencional, mucho menos las situaciones en las que estamos viviendo, donde las restricciones son todavía demasiado importantes, las restricciones que tienen que ver con las señales políticas, con las señales internacionales y con las señales económicas. Voy a centrarme en las señales sectoriales de la economía venezolana, de nuestro proceso y trabajo de acopio e interpretación de data, que podemos ver en el horizonte que ha estado marcando alguna diferencia con el pasado, algunas a favor, otras en contra. Esas señales sectoriales nos obligan a darle una mirada muy puntual, particular, más granular a sectores como la agroindustria, el sector, todo lo que tiene que ver con el sector alimentario en general, sobre lo cual tenemos una data interesante que queremos compartir, y también otros sectores que han estado bataleando a su manera, cada quien con las restricciones de financiamiento, con las restricciones de sanciones. Voy a referirme al sector inmobiliario, un poco al sector pesquero y a aquellos que están más visiblemente buscando necesidad de financiamiento en función de tratar de aumentar su producción o su línea de negocios, o proteger su mercado, o aprovechar algún vacío que haya quedado. Las restricciones externas pues siguen allí, no estamos esperando un cambio drástico en el segundo semestre, a menos que alguno de los eventos que tienen que ver más con lo político electoral tenga consecuencias a favor o en contra, depende cómo finalmente transcurra ese evento previsto para noviembre, pero en realidad a partir de agosto, que se inscriben las candidaturas, tendremos una visión más cercana, de manera que dentro de un mes se sabrá cuál es el cuadro de participaciones, quiénes se inscriben y luego qué músculo tienen para el arranque de campaña, y lo más importante, cómo reacciona el electorado ante las distintas ofertas que puede estar recibiendo. Esa restricción externa entonces de las sanciones o de la flexibilidad, no necesariamente de las sanciones, puede haber flexibilidad sin cambio de sanciones, y eso va a estar en línea con el evento electoral por un lado, pero también con eventos domésticos internos que tienen que ver con cómo sobre todo el sector privado sigue actuando, dada el margen que el Estado ha permitido hasta ahora. Me refiero a lo que ha permitido en lo cambiario, lo que ha permitido, por ejemplo, en el mercado de valores y en políticas de precios. Si dadas esas bandas que ha puesto el gobierno, el sector privado puede reaccionar, aprovechar y capitalizar espacios que alimenten la producción y que tengan un correlato en el consumo, en la capacidad de compra de los ciudadanos, pues tendremos una economía más o menos activa y algunos sectores más activos
o menos activos según cómo respondan. Ya, repito, en estos 6 primeros meses tenemos unas buenas muestras de cómo están respondiendo, reaccionando algunos, y esas restricciones que tienen que ver en buena parte con variables financieras, bueno, van a ser importantes. Las tendencias del consumo, entonces, con el cuadro actual, con lo que existe, con lo que conocemos, se pueden ver algunas tendencias que, manteniéndose el mismo cuadro, el mismo contexto, pues deberían mantenerse esas tendencias. Esas son buenas noticias para algunos sectores y malas noticias para otros, pero en neto todo eso debería estar catalizado por eventos potenciales. El evento electoral es uno, hay algunos eventos legislativos que no tienen que ver con lo electoral, sino con la agenda legislativa que tiene impacto económico, que se está incipientemente tratando en la Asamblea Nacional, y el impacto que ello pueda tener sobre distintos actores, pues lo veremos una vez que efectivamente esas leyes puedan ser discutidas, aprobadas e instrumentadas. Me refiero a una agenda legislativa donde está la ley de zonas económicas especiales, por un lado, la ley de mercado de valores, por otro lado, y otras leyes tal vez de menor impacto general, pero de mayor impacto puntual, que tiene que ver con algunos sectores específicos. Bien, entrando entonces un poco a poner toda esa introducción en el contexto cuantitativo de las tendencias, déjenme tomar como referencia lo que la economía en agregado está mostrando. En el agregado, repito, hay muchísimas asimetrías, historias distintas y contradictorias en lo interno de nuestra economía. Es decir, hay sectores que siguen empeorando mientras otros no tanto, y otros pueden estar mejor, aprovechando mejor la oportunidad para crecer. Ahora, eso lo habíamos visto a finales del año 18 y 19, es decir, pasado el episodio virulento de hiperinflación del 18, y aunque seguimos en una zona de altísima inflación, ya se veía por primera vez en 5 o 6 años para aquel entonces algunos sectores como el comercio y la agroindustria que presentaban algún piso de crecimiento y recuperación dado el piso que se llegó en el 18. Y de hecho, si alguno de ustedes recordará, si estuvo con nosotros en los cálculos de entonces, donde hacíamos las proyecciones anuales, veíamos en el año 2020 la posibilidad de acercarnos a la zona neutra de cero crecimiento o incluso un mínimo crecimiento menor a 1, pero eso significaba, eso significaba que el ciclo estaba finalmente, el ciclo recesivo estaba revirtiéndose sin que sea ninguna recuperación asombrosa, ni que sea una economía que tuviera algún piso de sostenibilidad, dada la cantidad de problemas estructurales y de política económica que persistían entonces y que aún persisten. Sin embargo, la reacción espontánea y lo que nosotros describimos como la reacción endógena por su cuenta, es decir, era una reacción del sector privado. El sector público estaba paralizado y sin capacidad de ejecutar sus tradicionales políticas económicas a través de control de cambio, asignación de divisas, subsidios financieros, gavetas de crédito de la banca y un gasto fiscal preponderante, porque el espacio fiscal que tenía el gobierno era mayor que tuvo todos los años previos. De manera que ese episodio de principios del 20 lo vemos repitiéndose hoy. En el 20 no ocurrió esa recuperación porque vino la pandemia con un impacto particularmente cruento sobre Venezuela, ¿no? A pesar de que el virus fue relativamente benigno con nosotros, agarró un gobierno sin espacio fiscal, asediado internacionalmente desde el punto de vista financiero y petrolero, y con sanciones aún incrementándose como las de febrero del año pasado, que marcaron problemas adicionales como el del diésel, y eso en el 2020 generó pues el desbarrancamiento de esa posibilidad. Pero bueno, pasado el episodio
la parte más cruenta del episodio de la pandemia, y a pesar de que no fue tanto el impacto humano, el impacto económico fue fuerte porque significó además una contracción mucho mayor desde el punto de vista porcentual, aunque en términos nominales de volumen fue menor que los años anteriores, pero porcentualmente fue más importante porque la base de comparación era una economía más pequeña. Eso, ese impacto que en otros países fue atenuado por asistencia internacional. Para darles una idea, el Fondo Monetario del Banco Mundial repartieron en América Latina 250.000 millones de dólares para atenuar, para paliar la pandemia, para que la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía. Y de esos 250.000 dólares de América Latina, Venezuela no recibió ni un dólar. Colombia recibió cerca de 30.000 millones de dólares, Chile 23.000 millones de dólares. Es decir, fueron fondos extras para poder, para que los gobiernos puedan bregar con la pandemia. Nuestra trifulca política impidió que el Fondo Monetario supiera cómo hacer o qué hacer con Venezuela y simplemente no entregó. Igual que el episodio actual, donde se han regalado cerca de 10 millones de vacunas en América Latina a muchos países, a Colombia han regalado 3,5 millones de vacunas, el gobierno de Estados Unidos y otros entes multilaterales, y el único país que no ha recibido, que no recibió ninguna vacuna de esa primera ronda que se regaló en toda la región fue Venezuela. Entonces, un gobierno sin ningún espacio fiscal, con una economía en muy malas condiciones y una sociedad muy golpeada. Sin embargo, ¿cómo es posible entonces que podamos esperar de esas condiciones un pequeño crecimiento? Bueno, eso solo tiene explicación en los circuitos de producción, inversión y comercio privado, importación privada, y lo que eso ha significado, y una gestión un poco más activa, como lo voy a mostrar más adelante, del gobierno en gasto público en los últimos 2 meses, que ciertamente pareciera que está relacionado al evento electoral. Bueno, en ese contexto de crecimiento, entonces, bueno, hoy tienen aquí las cifras que salieron a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, hoy, que publica la OPEP una vez al mes sobre la producción de petróleo en el mundo en junio. Las fuentes de PDVSA también publicaron 633.000 barriles de producción en junio. Esa es una recuperación casi el doble de lo que teníamos a mediados del año pasado. No es un volumen que haga feliz a nadie y que le dé nuevo, que le cambie el panorama. Aquí lo importante es ver si la tendencia puede por lo menos mantenerse. Va a ser muy lenta, como efectivamente lo ha sido, pero no pareciera, por lo menos en lo inmediato, que el foso de mediados del año pasado sea replicable en cuanto a producción petrolera. Las fuentes secundarias, ya no la fuente oficial de PDVSA, sino toda la otra serie de fuentes petroleras del mundo, hacen una estimación también un poco más blanda de cuál fue la producción del país y muestra un pequeño aumento, lo sitúa en 529.000 barriles diarios. Bueno, la verdad debe estar en algún punto intermedio, pero lo cierto es que esto tiene coherencia con la relativa estabilidad fiscal que logró el gobierno. Digo relativa porque es a un nivel muy bajo, muy precario, pero no se está deteriorando en la proporción que a veces algunas noticias perceptualmente pueden dejar esa impresión. Aquí para llegar a la inflación hay que revisar lo que está ocurriendo con las cifras monetarias, particularmente con la liquidez, porque seguimos en un periodo de alta inflación que ha implicado que el Banco Central siga con una política muy restrictiva para el crédito bancario, y eso no ha cambiado mucho, de hecho ha cambiado muy poco con respecto al año pasado, de manera que estamos en un terreno con menos incertidumbre. Si el Banco Central está consistentemente actuando así, bueno, siempre puede cambiar su manera de actuar, pero ha estado tan consistentemente que le hace a uno pensar qué necesita ocurrir para que se salga de esa semidisciplina en la que ha estado. Para la banca ha sido una disciplina férrea. En general tampoco
es que controlaron la expansión monetaria, porque fíjense ustedes que en el 2021 se ha expandido 240%, eso es una barbaridad, eso es 2,5 veces lo que era la cantidad de bolívares circulando con respecto a principios de año. De manera que eso es inevitable que genere una alta inflación y presión sobre la moneda, y de hecho todos nuestros modelos validan lo que ha estado ocurriendo y nos permiten hacer algunas proyecciones ahora un poco más, digamos, más precisas para fin de año, obviamente porque falta menos tiempo y hay menos incertidumbre, y los patrones de conducta, como ven en la expansión monetaria en los gráficos de abajo, se parecen mucho el año pasado y su resultado final hasta el momento son parecidos. Y esa relación entre la expansión monetaria y el tipo de cambio que tanto nos preocupa también se hace de alguna manera un poco más predecible, a pesar de que, como le copié la frase a alguien, a pesar de que cuando vemos esas dos cifras, esas dos líneas entre crecimiento de liquidez y ascenso del tipo de cambio, pues parece que bailaran reggaetón, un ratico pegadito y un ratico muy distanciado. No hay una relación causal, lineal, entre los momentos de expansión de liquidez y los de, sobre todo, brincos súbitos del tipo de cambio que hemos visto en los últimos años. Pero en general hay una convergencia a la medida que pasa el tiempo para mantener esa relación sin que en lo coyuntural sea válido decir que siempre que sube el tipo de cambio es porque sube la liquidez, porque la liquidez está subiendo todo el tiempo y no siempre sube el tipo de cambio. Una cosa interesante, que ya para poner algunas luces sobre el gasto fiscal, nos preguntamos, por ejemplo, cómo el gobierno ha hecho en medio de toda esa crisis y en la pandemia, y con todo el cuadro que describía sobre las limitaciones para hacer política económica e incapacidad de invertir, incapacidad de financiarse, etcétera, cómo ha hecho para sostener que los servicios públicos no dejen de deteriorarse, pero que haya un mínimo de funcionamiento de servicios públicos agarrados con pinzas, pero al final sin llegar a los extremos de los apagones del 2019, ni de algunos puntos críticos en otros de los servicios públicos. Bueno, el gobierno este año, como ven aquí, en la acumulación de sus fondos en el Banco Central, esto es como su cuenta corriente, en los últimos meses ha soltado, desde febrero hasta acá, el equivalente a 154 millones de dólares. Esto es una cifra modesta para el país, pero desde el foso en el que estaba el gasto público, significó una serie de obras que han permitido la posibilidad de mantener servicios públicos y algunos pagos en su nivel mínimo, precario, insuficiente, injusto, pero suficiente como para que los servicios no colapsen. Estamos en época electoral ya, y ustedes ven que ahora el gasto en pintura, por ejemplo, que no lo veíamos desde hace mucho tiempo, la falta de algunas calles, bueno, tiene una explicación aquí de dónde sacaban el dinero. Tenía una cantidad de dinero acumulado, me imagino, o para esta ocasión o para alguna otra emergencia, y estamos entonces ahora en unos montos donde la Tesorería Nacional está en unos niveles mínimos, montos mínimos desde hace que no veíamos desde hace mucho tiempo. Por otro lado, esa recuperación del petróleo le ha permitido algunos recursos adicionales desde el punto de vista externo, y eso ha generado que el Estado haya podido hacer algunas importaciones, obviamente no de Estados Unidos, donde la fuente de pago ha sido el crudo, ese crudo extra que se ha producido. El Banco Central ha sido más disciplinado, como decía, de lo que podíamos esperar en un gobierno tan desordenado desde el punto de vista económico, que otro gran motor de expansión fiscal, de presión inflacionaria y de relajamiento en el manejo de los fondos públicos era la utilización de Banco Central como fuente de financiamiento para los déficits de caja de empresas del sector público mediante créditos directos. Y eso, que tuvo algunos crecimientos explosivos, en algún momento llegó a representar 45 mil millones de dólares,
hoy representa 24.000 millones de dólares con una ligera tendencia a decrecer o por lo menos a no ascender, lo cual dice que alguien está controlando esto, es decir, esa ventanilla abierta que tuvieron en alguna oportunidad no está tan indiscriminadamente abierta. Por otro lado, usuarios críticos en algún momento de estas facilidades de crédito, como PDVSA, como reflejé, pues aunque no hayan dado la vuelta ni vayan a hacer ningún incremento espectacular de la producción, sí ha tenido un incremento como el que relaté, que les permite tener un poco más de holgura, es decir, menos presión para recurrir al Banco Central. Luego tenemos las otras empresas grandes como CBG, que en los últimos 6 a 8 meses han estado reactivando su producción después de 2 años virtualmente parados, es decir, con producción en cero desde el apagón del 19. Y en este proceso, pues han podido tener ingresos de caja y aunado a mejores precios de exportación, lo que se exporta. Vemos vemos las exportaciones de hierro recuperando un poco su volumen, pero el incremento de precio ha sido tan importante en los mercados internacionales que ha representado un alivio que no esperaba y por lo tanto, igual que PDVSA, menos presión para acudir desesperadamente a Banco Central para cubrir sus gastos más básicos como el pago de nómina. Y una historia igual es la del aluminio, donde Benalú y Alcasa han podido prender algunos hornos, la producción de bauxita, los piguaos se ha restablecido, comenzaron a circular gabarras nuevamente, y un viejo tren de ferrominera se pegó desde los piguaos a Puerto Ordaz para poder reactivar los envíos de bauxita. De manera que cosas pequeñas, pero que en neto produjeron esta menor necesidad de Banco Central de auxilio y al mismo tiempo una mejora en el flujo de caja de estas empresas que ha permitido poner al día algunas deudas con proveedores, un poco, pero tener que llegar a acuerdos con sus proveedores importantes para poder mantener esa pequeña recuperación de la producción. El tipo de cambio está tal vez una de las variables que genera más confusión o más visiones en sus proyecciones. Sin embargo, la mayoría de los analistas financieros que opinan públicamente o emitan reportes sobre esto coinciden en que el tipo de cambio a diciembre de este año debe cerrar entre 14 y 17 millones de dólares. Es decir, unos dicen más cerca de 14, otros más cerca de 17 millones de bolívares por dólar. Nuestras proyecciones hablan de una tasa de crecimiento grande, pero no tanta para llegar a esos niveles. Y de hecho, con varios escenarios sobre lo que pueda pasar en el resto del semestre, nos ubica más en una cifra que puede estar entre 10 y 12 millones de bolívares por dólar. Puede ser menor aún si el Banco Central persiste en su disciplina y el gobierno no comienza a utilizar otra vez la ventanilla de Banco Central para financiar empresas, lo cual es una posibilidad en un contexto electoral, sobre todo si el contexto electoral se torna competitivo, es decir, si efectivamente sale alguna otra opción que ponga en peligro o que compita con el gobierno. Si no van otros actores, el gobierno no va a tener esa presión. Pero bueno, va a haber un trade-off entonces entre las presiones monetarias que van a implicar una mayor depreciación o menor, pero lo que estamos viendo en todo este primer semestre, como ven ustedes en el gráfico, el año 2021 es la línea celeste, el 2020 la azul oscura, realmente hay unos patrones en los momentos en que se estabiliza, en los momentos en que se ajustan bruscamente. No hemos conseguido una interpretación suficientemente consistente para decir a qué obedece eso, pero lo cierto es que ocurre. Y cuando ocurren esos patrones nos permiten entonces hacer un modelaje un poco más
más preciso. Nosotros, como ustedes saben, siempre que hay una nueva data, pasa un día y tenemos data, pasa una semana y tenemos otra data, pasa un mes y tenemos otra data, vamos acumulando, perdón, vamos ajustando, vamos recalibrando nuestros pronósticos para adecuarlos a esa data dura y ver cómo impactan en cuanto a las proyecciones que teníamos antes. Lo que llama la atención en esas proyecciones de tipo de cambio, alrededor de los 17 millones de dólares que siguen pronosticando otros analistas, es que son las mismas que se hicieron en enero, febrero, incluso algunas que se hicieron en abril, pero en abril, como ven en la gráfica, en la línea oscura, fue un mes terrible para ese brinco. Si proyectamos en abril y asumimos que esa pendiente de ajuste en abril iba a mantenerse en el año, obviamente que vamos a llegar a cifras explosivas. Pero bueno, ya sabemos que a partir de allí hubo una relativa estabilidad y que también la vivimos el año pasado, entonces podemos tomar como referencia el año pasado. El impacto de esa expansión monetaria, que es 200, que fue 240%, ha generado una depreciación del tipo de cambio en lo que va de año de 189%. En el mismo periodo del año pasado, la depreciación fue 298%. No es un gran cambio, no hay cambio de tendencia, el patrón es el mismo, pero estamos efectivamente en un nivel menor cuando lo vemos con cifras relativas en el año 2021. Y fíjense que en todo el año 2020 la depreciación fue 1939%. A mitad de año llevamos 189%. Obviamente que podemos llegar a emular esa cifra de expansión para todo el año, pero bueno, hay que seguir viéndolo día a día e incorporando el análisis porque vamos a tener menos margen de error en lo que llegue, en lo que transcurre el tiempo y falte menos para fin de año. La inflación anda por esos rubros, lo cual también por primera vez, bueno, llama la atención que comienzan a converger un poco más, con más racionalidad económica, la tasa de inflación con la tasa de depreciación del bolívar. En 2021, bueno, estamos hablando de una inflación de 265%, la acumulada hasta junio versus un 189% de depreciación. El año pasado, fíjense que las cifras finales fueron muy cercanas, 298% de depreciación versus 296% de inflación en ese periodo enero-junio. Así que bueno, este cuadro, pueden ocurrir cosas por mera coincidencia, pero cuando ocurre mucho tiempo, de alguna manera es que alguien está dirigiendo, alguien está evaluando y los rangos de incertidumbre y los rangos de discrecionalidad en la manejo de la política económica parecen haberse reducido, no todo lo que quisiéramos, pero sí suficiente como para que podamos hacer unos pronósticos y modelar con un poco más de precisión, como les refería al principio. Fíjense que si tomamos desde el año 16 y el pico de hiperinflación que vivimos a finales del 18, principios del 19, pues seguimos en un periodo de altísima inflación, pero no estamos en un proceso explosivo, eso es evidente, que los ajustes de precios siguen siendo altos, pero no estamos en esa ruta explosiva de hiperinflación. De hecho, bueno, esto es una discusión más académica, si estamos realmente todavía en una hiperinflación o es nuevamente una inflación alta. Pero el ciclo ascendente no es lo que nos muestra. Que el ciclo ascendente continúa no es lo que nos muestra la realidad, por lo tanto hay que manejarlo como un episodio de un proceso de formación de precios distinto al que tuvimos, que nos llevó a esa hiperinflación, porque la expansión monetaria, si bien hoy ha sido 240%, y puede llegar a 900%, 1000%, tal vez un poco más. 1000% es exageradamente alto, pero no son los 500.000, 600.000% que tuvimos en la generación de este episodio pico de la hiperinflación. Pero fíjense que en todo caso ese proceso de hoy se está dando sin
las políticas de control de precios y sin una actividad tan hostil o extremadamente hostil como lo que hubo en aquel momento contra el sector, contra la fijación de precios del sector privado, y además eso se dio en un contexto de un control de cambios que hoy no existe, donde hay una mayor posibilidad de manejar el riesgo cambiario que era inexistente en el año 17 y 18 y comienza a cambiar en el 19. Comparto con ustedes unas cifras interesantes sobre lo que está ocurriendo en el mercado de consumo. Fíjense, los 10 principales productos de consumo para el venezolano promedio, luego lo voy a mostrar por estratos, son estos 10, es decir, si pasamos la lista: arroz, pan de trigo, harina de maíz, plátano, pasta alimenticia, azúcar, queso blanco, aceite, caraota, huevo de gallina, yuca, si esos son los 10 principales en total a los cuales tiene acceso la población, ahí vemos el grueso de composición de productos que llegan a un porcentaje de hogares a nivel nacional, que nos da una idea de cómo está la alimentación y en qué consiste. Obviamente es dramático, sobre todo en la existencia de proteínas, acá, aunque el huevo aparece y desaparece según sus precios, pero hay otra tendencia cuando desagregamos esto. Pero lo que quiero referir, si vemos esta tendencia desde la prepandemia, luego, esto es la parte del año pasado, que es justo antes de la pandemia y cuando comienza la pandemia, y lo que está ocurriendo hoy, bueno, hay algunos cambios puntuales, como por ejemplo hay mucho más consumo de arroz, pero la estructura de todos los productos es la misma. Y la otra cosa que tiene que ver también con inflación y capacidad adquisitiva es el porcentaje de hogares que dice que no pudo comprar un producto porque era muy caro y no le alcanzaba el dinero, que es distinto a quien simplemente no consiguió el producto, quería comprarlo, pero no pudo porque no existía. Estas barras en el 16, por ejemplo, eran explosivas. Había productos que por semanas y meses no se conseguían. Esto también nos da una buena idea de la escasez, el abastecimiento y la producción que sostiene. Si ponemos la línea de los últimos 5 o 10 años, hay cambios estructurales allí, todos hacia el deterioro, pero la conclusión es que a pesar de que la pandemia tuvo esos efectos bárbaros sobre nuestra economía y la hiperinflación sobre la capacidad de compra, la reacción posterior al 19, que comienza a aceptarse en el 20, es que la producción siga respondiendo, por lo menos para que nos alimentemos con un grupo, aunque muy asimétricamente, de productos, pero también nos dice que aún en ausencia de financiamiento, se ha conseguido de alguna manera financiar un mínimo de producción y ha existido un mínimo de diésel, porque si no, si efectivamente lo que presagiaban algunos que el año pasado, que la ausencia de diésel iba a hacer que no llegaran productos, tendríamos la línea de no consiguió el producto, pues explotando y los niveles de satisfacción con los productos que consiguió mucho menores. Bueno, les doy una muestra, es hasta que seguimos con mucho detalle y nos da una percepción a veces ratificando la intuición, pero a veces con resultados contraintuitivos. Si vemos los productos ya en gramos, estos son, por cierto, son encuestas hogares a nivel nacional que se hacen con metodología del Banco Interamericano, con digamos, todo lo más rico que puede ser. Lamentablemente no son públicas, no entendemos por qué no se publican, porque a veces no son tan malas noticias o no son tan duras como la ausencia de noticias hace prever. Por ejemplo, si vemos en gramos por día el año pasado, aquí sí vemos una caída de algunos productos y un aumento de otros productos. Hay productos como, por ejemplo, como la yuca, que eran marginales y ahora en términos de gramos, es lo que se más consume en Venezuela. Y entonces alguien está produciendo esa yuca y vemos unos volúmenes de consumo de yuca. Bueno, la yuca y la uyama es la otra
gran sorpresa. Y la verdad es que son los más baratos de mantener y de cultivar. Tiene mucho sentido, son muy baratos en la etapa final de distribución, sea supermercado, abasto. Por cierto, también esto está censado por los sitios donde compra la gente y ha estado aumentando sustancialmente en los mercados, las ferias populares, estos que hacen en las calles, sobre todo el consumo de estos productos que ha estado aumentando de manera relevante, como la yuca y como la uyama. Pero si vemos en términos de peso, de gramos, de lo que consumimos, fíjense que la secuencia es de la harina de maíz primero, perdón, el año pasado era la yuca, este año es la harina de maíz, el arroz siempre está ahí entre primero y segundo todos los años, el plátano también está en este marcador, como dirían los hípicos, en este line-up para los beisboleros, la pasta, y una cosa muy interesante, el pescado fresco comienza a aparecer como la principal proteína y consumo popular en todos los estratos y la diversidad de pescados, lo cual tiene mucho sentido, una situación tan crítica, un país con tanto mar y que no puedan, estén condenados a morirse de hambre, no tiene mucho sentido. El efecto de los pescados además es muy interesante porque ha variado mucho la gama de productos que se compran. Es decir, ahora hay nombres de pescados que desconocíamos. Bueno, yo particularmente lo acepto. Cuando veo a Margarita, siempre hay como un nuevo nombre, un violín, el bacallao, qué sé yo, ya hace años el medregal, cosas que rompieron en el consumo por la facilidad de pesca y resulta que se han podido llegar. También hay un plan de distribución de pescado muy ambicioso en las costas venezolanas por parte de institutos públicos, donde virtualmente se regalan varias toneladas de pescado al año a los pobladores sistemáticamente. Y eso explica también por qué particularmente pues, el deterioro no ha sido aún mayor. El azúcar ha bajado muchísimo en el consumo, lo cual puede ser una buena noticia desde el punto de vista de salud, porque los venezolanos estaban entre nuestros principales en términos de gramos, era impresionante, realmente creo que por lo menos esa puede ser una versión bonita, ¿no? Nos escapamos de tener una crisis diabética masiva. Según estrato social, fíjense, el estrato 1, 2, 3, eso es como el 12% de la población. El estrato 4 es como el 42%, actualmente el 42%, el estrato 5 es por 46%. Usualmente Venezuela era más estrato 4, donde el estrato 3 hace tal vez 3 décadas la manera más razonable de dividir esto para si buscábamos homogeneidad en el consumo era estrato 1 y 2, luego estrato 3 y 4 y luego estrato 5, donde el estrato 3 y 4 era el más grande en términos de población. Ahora es más pequeño que el estrato 5, ciertamente hay más pobreza, hay gente con menos ingresos reales, pero el patrón de productos, curiosamente, es casi el mismo. Es decir, los principales 10 productos los consumen los ricos, los pobres y los medios más o menos igual. Lo que diferencia el estrato 1 y 2, 3, particularmente el estrato 1, es que en la lista de productos, si ampliamos esto, esto es una lista de 63 productos que se censan. Si ampliamos esto, por ejemplo, a 40 productos, vemos que el estrato 1 y 2 está mucho más balanceado, es decir, con un poquito de pollo, un poquito de carne de res, mientras en otros estratos está más concentrado. Y fíjense lo que les decía aquí, llama la atención que pescado fresco con cisco lo consumen igual en gramaje, pero estos son gramos, claro, estos son gramos, pero son menos personas, comen mucho más, pero en todo caso son gramos por día. En el estrato 1, 2, 3, 29 gramos, en el estrato 4, 29, perdón, cuarto, 29, y en el estrato quinto, esto llama la atención, como para la gente de menos ingresos, el pescado fresco se ha convertido en una solución pues, para esta crisis. Eso, alguien me decía, bueno, es que antes teníamos la espalda al mar, ahora como no tenemos nada que ver de este lado, tuvimos que voltearnos.
Pero bueno, son cambios los que quería compartir todo esto con ustedes, mostrar un poco la data, sobre todo para los que están en alimentos, agroindustrias, porque aquí se ven tendencias muy importantes. Por cierto, aquí en el estrato 4 y 5 por décadas, los que estamos siguiendo esto desde hace muchos años porque nos ayuda a entender qué está pasando en la economía venezolana en vez de suponer qué está pasando en la economía venezolana y en la sociedad, es que la charcutería era la principal fuente de, bueno, de proteínas, semiproteínas, pero siempre estaba, sobre todo en el estrato 4 y 5, y el pan de trigo era preponderante. El pan de trigo compitiendo con la harina de maíz. Ahora la harina de maíz se ha despegado. Son importantes. Eso también tiene implicaciones, porque uno se pregunta aquí entonces, esa percepción de que todo lo que come el venezolano es importado, que nos decían todos nuestros políticos de izquierda y de derecha, que no se compaginaba con esta realidad. Y en esta nueva situación que estamos viviendo desde hace años, con todas estas restricciones para importar, etcétera, nos da una buena proyección de cómo está el país en capacidad de afrontar, qué sé yo, una eventual hambruna, un bloqueo completo, y de qué dependen cuáles son los canales. Y básicamente lo que está ahora detrás de esto en la producción es el sector privado. Hace posiblemente 10 años, hace 2 o 3 años desapareció el sector público de acá. Hace 10 años buena parte de esto tenía que ver con todas esas iniciativas grandilocuentes de tener, cuando crean Agropatria, y todas esas iniciativas muy costosas donde el Estado quiso convertirse en el gran proveedor y está desaparecido hoy. Sin embargo, en el rol coordinador sí hay que aceptar que han cambiado un poco las reglas. Bueno, sobre la bolsa, para ir cerrando, que ha sido una fuente de financiamiento importante a través de la emisión de papeles comerciales para agroindustrias. Hablemos primero de las acciones. Hasta el día de ayer, el índice de la bolsa en dólares, que lo ajustamos al tipo de cambio del momento en que se hace la transacción, había subido en dólares 9.4. Esto depende mucho también, como el índice esté en bolívares, de cómo se comporta la depreciación del bolívar. Pero en general es un año, esto quiere decir que para quien puso unos bolívares en acciones de la bolsa, en la bolsa, el 1 de enero, y vendió dólares, si hoy vende esas acciones y compra dólares, hubiera tenido un rendimiento de 9.4% en dólares. Tuvimos unos meses muy favorables en términos de volumen. En mayo y junio eran volúmenes que no veíamos desde hace mucho tiempo, de más de 5 millones de dólares por mes. Eso es un cambio, un crecimiento muy importante con respecto a los años anteriores, sobre todo respecto al año pasado. Estamos en un crecimiento de 69%. Pero déjenme estacionar un poquito aquí en la renta fija. Hasta esta fecha de julio, hasta el día de ayer, se habían colocado en dólares 4,5 millones de dólares. Se han colocado. Eso es 67% más que lo que se colocó el año pasado. Pero junio fue el primer mes desde hace muchos años en renta fija donde se logra colocar más de 1 millón de dólares, 1.176.000. Julio, a pesar de las restricciones de liquidez hasta ahora, se han logrado colocar 717.000 dólares. Son cifras modestas, sin embargo, representan soluciones para las pocas empresas que están activas allí, lo que llama la atención porque no hay más interés, sobre todo cuando hay restricciones de financiamiento importantes de nuevos emisores. Bueno, hay múltiples razones que no vienen al caso, pero ustedes saben que seguimos y analizamos mucho lo que está pasando en este mercado, no solamente del lado de las empresas que quieren emitir y las ayudamos en ese proceso de emisión, sino también de las posibilidades de colocación, lo que nos obliga a estar muy de cerca, a seguir muy de cerca las cifras de liquidez.
Aterrizamos entonces nuestras proyecciones del 2021. Una liquidez que se va a expandir nuevamente un poco más del 1000%. Esperemos que ese sea el techo. En el año 2018 fue 68.000%. Aquí no hemos solucionado el problema, pero salimos de la fase crítica de ya el año pasado. El tipo de cambio esperamos una depreciación alrededor del 800%, repito, con la data que ponemos día a día en el modelo, y una inflación de 2.900, todavía una inflación muy alta por razones también que tienen que ver con que la expansión monetaria sigue siendo alta y que además aquí hay una relación de amor y odio entre la inflación y el tipo de cambio. No podemos decir que la devaluación causa la inflación solamente, ni tampoco podemos decir que la inflación causa la depreciación. Sin embargo, sí hay una dinámica interna entre ellas dos que se afectan mutuamente. Bajar este umbral es más difícil porque requiere más disciplina. Es más fácil porque con pocas cosas pudiste revertirlo de una inflación de 130.000 según el Banco Central, que según las cifras que manejaba la Comisión de Finanzas de la Asamblea de la Asamblea Nacional del Interinato, fue una inflación de 1.700.000 en el año 2018. Creemos que eso era un poco exagerado y había problemas metodológicos ahí. La inflación pudo estar más cerca de 300.000%, dependiendo de la canasta de bienes que use. Pero en todo caso son cifras astronómicas que al bajarlas a 2.900 aquí te obligan a tener un programa de políticas económicas mucho más preciso, y un cumplimiento más disciplinado para bajar esta tasa de inflación, que depende de bajar la tasa de expansión monetaria. Pero ambas cosas en contextos normales son relativamente desafiantes, son retos grandes para cualquier equipo económico, y para un equipo económico, para un gobierno que además está sancionado, cuyo Banco Central no puede hacer operaciones internacionales en los mercados más importantes del mundo, bueno, es muchísimo más desafiante, de manera que no vemos ninguna aproximación a una estabilización ideal como quisiéramos, sino que hay que vivir con estas restricciones y buscar la mejor manera de poder aumentar la tasa de crecimiento, que en nuestras proyecciones llega a 1,1% del PIB este año, y que puede ser mucho más, pero en realidad aquí esto tiene mucho más mérito porque esto depende particularmente de lo que ha estado haciendo el sector privado en algunas áreas. Bien, termino con esa reflexión y simplemente repitiendo la pregunta inicial: ¿qué esperar del segundo semestre del 2021? Aquí tenemos, como les dije al principio, unos brochazos para poder pensar y, si es necesario, reajustar algunas de las proyecciones que cada quien hace en su sector, y nos ponemos a la orden para compartir tanto data como análisis con nuestros clientes y todo aquel que pueda estar interesado, sobre todo en emitir deuda y también en participar en cualquier otra transacción financiera que FIENCA pueda apoyarlo. Agradezco su atención y recogería cualquier comentario o pregunta si hubiera. No hay nada que en el chat, de manera que, bueno, puedo interpretar eso como o estamos completamente de acuerdo o estamos completamente en desacuerdo, porque eso es lo que anula todas las preguntas. Sin embargo, todo esto que hemos compartido con ustedes está hecho en la mejor buena fe de no estar haciendo adivinanzas ni estar tratando de cumplir objetivos de ninguna índole, sino simplemente entender con un poco más de cercanía a la realidad que estamos viviendo. Así que les agradezco mucho su atención y creo que hemos cumplido el tiempo establecido. Así que los esperamos en una nueva invitación que recibirán de nosotros. Gracias en nombre de FIBENCA y hasta la próxima.